La tecnología no solo mejora nuestra vida, puede hasta salvarla en las zonas sísmicas. Y hoy hablamos de ello en Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Mucha gente dice, adivinamos sismos, lo cual es falso y todavía nadie lo podemos hacer, desgraciadamente. Quien lo logre hacer con un sistema científico que se repita y se compruebe una y otra vez, se va a llevar el Nobel en alguna época. Mientras tanto, todos los que dicen que adivinan sismos son charlatanes, desgraciadamente. Lo que sí podemos hacer es detectar el sismo inmediatamente cuando inicia y empezar a medirlo en tiempo real. Todos los sismos, casi todos empiezan como más levecitos y en eso rompe a algo mayor. Y es cuando tú tienes que estar listo, empezando con una alerta, aunque mandemos débil o leve a través de celulares o dispositivos para empresas, y estar listos por si el sismo crece, volver a mandar otra alerta, como nos ha pasado en muchas ocasiones, ya poniéndolo desde fuerte, violento o severo, para que, uno, el área de impacto va a crecer de manera muy grande, es decir, puede ser hasta 1000 kilómetros de área de impacto. Y también las intensidades. Mientras más cerca estés del epicentro, lo vas a sentir más fuerte y entre más lejos, más débil, pero toda el área tiene que ser alertada. Más que la magnitud, debemos revisar la intensidad del sismo para saber el daño potencial. ¿Cómo es que puedes avisar? ¿O qué estás avisando muchas veces? Estás avisando, porque un sismo puede ser poco sensible, pero ya está pasando. Correcto. Es también muy pertinente saber la diferencia entre magnitud e intensidad. Sí. La magnitud es este dato que nos dan todos los sismológicos de todos los países, en este caso sismológico mexicano que depende de la UNAM, te da un dato de 2 dígitos con un punto en medio. 5.3, 7.1, 2.3, dependiendo, y esa es la energía que se liberó en ese momento y lo calculan así. No se dice grados Richter, por cierto, desde hace muchos años, es simplemente magnitud con esos 2 dígitos. La intensidad es el dato relevante para las alertas y para la población, porque puedes tener un sismo de gran magnitud, estoy hablando de un 7.0, pero con 600 kilómetros de profundidad. Claro, no lo sientes. Que tiene que recorrer 600 kilómetros hacia la superficie y a la hora que llega ya es un sismo mucho más leve. O puedes tener un sismo como el de Haití 2010, que tienes 1 kilómetro de profundidad y de magnitud 7 que te destruye absolutamente todo. Entonces, lo importante para la población es la intensidad. Y la intensidad son muchas intensidades. Dependiendo qué tan lejos estés del epicentro, nosotros vamos calculando con nuestros sensores en superficie cada intensidad en cada población para poder alertar a todos. Y luego dentro de una misma ciudad, por ejemplo, que es el caso de la Ciudad de México, pues que es un área, por un lado grande, pero por otro lado relativamente pequeña, pues tú puedes sentirlo o puedes tener esta intensidad muy variada. Sí influye, me imagino ahí sí influye el suelo, ¿no? Sí influye, por ejemplo, nosotros siendo en la Ciudad de México, habiendo sido lagos y teniendo en muchos casos todavía agua, o si no un suelo muy lodoso, me imagino, sí influye, ¿no? 100%. A que si estás en una zona pedregosa en donde aparentemente no hay esas ondas. Platícanos un poco eso, o sea, ya entendí lo de las placas, pero pues sí importa si arriba estás en un lago, si estás en montaña, porque también se mueve la superficie de manera diferente, me imagino. Exacto. Tal cual se llama efecto Ciudad de México, bautizado de manera internacional porque es la única ciudad que tiene ese efecto tal cual. ¿Por qué? Como dijimos, entre más lejos es más débil la intensidad, entre más lejos del epicentro. Pero en la Ciudad de México, a la hora que llega un sismo, replican las ondas y como que se potencian. ¿No? Entonces tú puedes tener un fuerte en la costa, en Acapulco,
donde en Cuernavaca se siente leve Y llega aquí. por lo menos como moderado. Ok, Entonces, ok. porque se intensifica y dura más. Por este tipo de suelo se replica mucho más veces estas ondas sísmicas. Todos los sismos tienen los mismos componentes, es decir, oscilatorio y trepidatorio. No es que uno le falte uno o el otro, siempre va a depender de la distancia y de la profundidad para que tú sientas un tipo de sismo u otro. Ejemplo, a veces sentimos en la Ciudad de México como que si estuvieras navegando en un crucero, en un bote. Son sismos como lentos y los edificios pues van tomando velocidad. Esa es la parte peligrosa para edificios altos y es lo que nos pasó en el 85. Y tenemos el tipo de sismo cercano en Puebla a 100, 120 kilómetros, donde sentimos todas las ondas sísmicas, muy trepidatorio, y que a los edificios que afectó fueron principalmente entre 4 y 8 pisos, no a los grandes, por el tipo de vibración y obviamente falta de mantenimiento y malas construcciones. Lo más importante es la vida y seguridad de las familias. Y si una empresa logró obtener recursos para crear la red de sensores sísmicos más grande del país, es una buena noticia. Además de un ejemplo de que la coordinación entre gobierno y el sector privado no debe ser una opción, sino una constante. Ahora, uno pensaría, bueno, de hecho aquí lo hay, ¿no? En la Ciudad de México tenemos la alerta sísmica, que a veces funciona y a veces no. O sea, a veces sí la oyes y dices, ahí viene. Claro. Y hay veces no te enteraste y ocurrió. Y eso es un servicio del Estado mexicano, me imagino, se lo paga probablemente la ciudad. O cómo se financia. Y la otra está lo tuyo, que es una plataforma privada. Correcto. ¿Por qué un privado querría hacer eso? Pues así de querer, al principio fue una decisión complicada, porque sí vimos como un área de oportunidad de que no había la suficiente inversión en mejorar lo que se hizo bien en su tiempo. Fuimos la primera alerta sísmica del mundo como país, la alerta sísmica del Sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano, pero encontramos esas áreas de oportunidad de que no había la suficiente inversión y decidimos invertir en ello, con tecnología mucho más nueva y sobre todo ampliándola. No todo el país es la Ciudad de México. Sí, claro. Hay zonas muy vulnerables desde Jalisco hasta Chiapas, pasando por todo el centro hasta Veracruz. Por lo tanto, la alerta sísmica cubría un 30% de las zonas sísmicas del país. Nosotros ya cubrimos un 80%. O sea que tú estás tratando de cubrir la mayor parte del país. Queremos cumplir el 100%. Y no solamente atendiendo a las zonas Exacto. metropolitanas. Hay muchos o las estados que nunca han tenido una alerta sísmica, ¿no? Estoy hablando de Nayarit, Sinaloa, las 2 Baja Californias, Sonora, y nosotros pusimos la primera alerta en Chiapas, etcétera. Tenemos esta misión de ser, sí, una empresa, pero con este ámbito humanista que supla en muchos de estos lados. El que no haya. El que no se tenga y que obviamente complemente, ¿no? La competencia es positiva y la protección civil no es un atributo exclusivo del Estado. Claro. La protección civil la hacemos 4 entes: gobierno, privados, empresas, medios de comunicación, Claro, súper importante. muy importante. Y obviamente la población, los ciudadanos. Claro, si no claro. existe una de esas 4, la protección civil no está completa. Correcto. Y además, al final del día, lo hemos visto, los seres humanos reaccionamos. Correcto. Y creo que a partir, sobre todo, de los temblores de 85, que es en donde entiendo que surgen también ya estos sistemas, Correcto. pues no es lo mismo reaccionar sin saber que si previamente nos entrenamos. Hoy estás en un edificio de tantos pisos, esto hay que hacer. Si escuchas la alerta, hazle caso. O sea, sí. Entonces ya no reaccionas instintivamente, sino como le hacíamos antes, te ponías debajo de los marcos de las puertas, pues como, ¿y qué, no? Claro, y hemos mejorado un montón también Sí. como sociedad. Desde que nosotros llegamos a poner nuestra alerta por primera vez en la mano de todo mundo, hace 10 años, con la primera alerta sísmica en celulares, es que se volvió popular. La alerta sísmica sí era un ente como mucho más de... Pues está conectado a algunas estaciones de radio, a algunos canales de televisión, pero no pasaba de ahí. A partir de que nosotros llegamos, es que impulsamos el que la alerta estuviera en las manos de todos. Y es cuando vimos realmente un cambio de actitud también en la sociedad. No es lo mismo cómo reaccionar en los sismos antes del 17, en el 17, que en los últimos 5 años. Claro. Hemos mejorado muchísimo en la capacidad de reacción, en los tiempos de reacción y en el qué hacer. Porque ya vemos cada vez menos gente
desalojando mientras tiembla, que es lo que no tienes que hacer. Okay. Si ya está temblando, quédate donde estás, busca un área de menor riesgo dentro del inmueble donde estás y ya está. Si está temblando, ¿ya no te mueves? Ya no te mueves. Y además entiendo que siempre en los edificios de las áreas más peligrosas, bueno, obviamente elevadores, ¿las escaleras? Las escaleras, porque obviamente el edificio está haciendo para lo que está construido, está resistiendo un sismo y está moviéndose varias veces por minuto de un lado a otro. Por lo tanto, la escalera se vuelve la parte más peligrosa de los edificios, sobre todo si no es de acero. Si es de concreto, si es de otros materiales, es lo que probablemente se va a caer más temprano. Si no se cae, de todos modos... Ya quedó débil, quedó... Sí, y también la gente no puede estar bajando... Exactamente. Se atropellan. Y no puede estar bajando normal con un movimiento sísmico. La histeria sube. Definitivamente es la peor idea el estar desalojando mientras tiembla. Por eso tenemos la ventaja de Sky Alert, que te dice cuánto tiempo tienes antes de que el sismo llegue a donde tú estás. Es personalizado, dependiendo de tu celular. Tienes razón, ya entendí. Sí. O sea, te está avisando, ahí sí te mueves, porque no está temblando. Ahí sí te mueves porque todavía no tiembla. Sí, ya te hago el Pero le calculas. Ok. Tienes 60 segundos, tienes 120 segundos. Hemos dado hasta 2 minutos en el terremoto de Chiapas del 7 de septiembre de 2017. Wow. Y hemos dado 12 segundos en el mismo año, en el 19 de septiembre. Ya no te muevas si estás arriba de ciertos pisos. Exacto, es súper importante. Y el otro dato muy relevante para saber lo que tienes que hacer es la intensidad que también te decimos en tu celular. Oye, a ver, entonces, para ser ya muy prácticos, ¿esta aplicación la bajas? La descargas desde hace Sky Alert. 10 años, estamos desde Sky Alert tal cual, lo buscas en cualquiera de las tiendas. ¿Y hay una parte gratuita y una parte pagada? Correcto, la descarga es gratis. Okay. Si tú quieres permanecer ¿La pagada qué es la que dices? Usuario gratis, está bien. Okay. De todos modos, te llega la alerta y puedes salvar tu vida. Okay. La parte de pago, pues es para subsistir, para pagar los sensores, para pagar los servidores y para pagar a más de 50 personas que trabajan en Sky Alert. Ok. ¿Por qué? Porque por eso es que hemos puesto más sensores en el país. Somos la red más grande de sensores sísmicos del país, por lo tanto cubrimos áreas que los demás no pueden. Y es por eso que necesitamos pues, esa aportación, que es solo de 299 pesos al año. Pues nada. Pues no. O sea, nada. Pues con eso sobrevivimos. ¿Y tienes patrocinadores? O sea, ¿no? Realmente no. Porque no estás haciendo más que salvar vidas. Digo, fuera de eso no estás haciendo nada. No, o sea, salvar vidas. No soy. Salvar vidas. No, para nada. Hemos luchado contra viento y marea de todo tipo y agradecemos realmente el apoyo que hemos tenido de tanta gente. Más de 1 millón de usuarios alguna vez ha pagado, aunque sea un mes en Sky Alert, lo cual habla mucho. Más de 12 millones de personas han descargado Sky Alert. Más de 500 empresas tienen en sus inmuebles nuestro dispositivo para alertar a empresas. Es difícil estimar, pero tú podrías decir, oye, gracias a esto más o menos se han salvado tantas vidas. Es difícil. Sí, más que números, hemos tenido testimonios. Por ejemplo, una escuela en Oaxaca. En 2017 inicia el sismo en Morelos o en Puebla y recorre el sismo, obviamente, a Ciudad de México con 12 segundos, pero a Oaxaca le dio más tiempo. Por ende, les llegaron las alertas, era día hábil, era hora hábil, y las escuelas estaban llenas de niños. Varias maestras ven la alerta de Sky Alert que decía severo y desalojan a sus niños en escuelas que ya estaban dañadas por sismo de 15 días antes, que algunas colapsaron. Es decir, sí podemos decir que esta tecnología ha salvado vidas en México. Hoy contamos con más herramientas que nos permiten estar más seguros y alertas. Pero lo más importante somos los humanos, quienes debemos informarnos y prepararnos para actuar adecuadamente cuando inicie una emergencia. Creo que es muy importante que como mexicanos, sobre todo en un país que está lleno de sismos, de huracanes, de lluvias más frecuentes, cada vez nos informemos más y para poder anticipar y evitar pérdida de vidas o daños patrimoniales. Entonces es muy importante este tipo de aplicaciones y este sistema que hemos venido desarrollando prácticamente desde los temblores del 85. De manera permanente en México hemos trabajado y como aquí nos ha dicho César, pues hay que apoyar, hay que sumarnos y es muy importante para salvar vidas. Gracias por estar aquí con nosotros y lo vamos a difundir y nos vamos a meter porque eso es toda una gran labor y hay que financiarlo. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias.